Hola, buenas. Me llamo César David Urgiles Ceballos, y el título de mi TFM es Análisis del sector de la construcción en Ecuador, series temporales y eventos interrumpidos para el periodo 1994-2023. Eh, Quiero presentarme a la defensa final este julio del 2025. Este trabajo busca analizar la evolución del sector de la construcción durante el periodo de 1994 y 2023, y para ello utilizo como variable principal las estadísticas publicadas por el INDEC, que incluyen datos sobre los permisos de construcción, edificaciones y sus características. Esta temática resulta relevante porque el sector de la construcción es una parte fundamental de la economía nacional, ya que genera empleo, moviliza inversión, suele responder con sensibilidad a los ciclos económicos. Llevé a cabo un análisis descriptivo calculando estadísticos básicos como medias, medianas, varianzas, elaborando tablas de frecuencia y contingencia para entender mejor el comportamiento de las variables categóricas. Luego apliqué modelos de series temporales univariantes como Hall-Winters, modelos de TSGLM con distribución binomial negativa adecuados para series de conteos con sobredispersión. Posteriormente desarrollé modelos multivariantes también basados en TSGLM, incorporando variables macroeconómicas como regresores exógenos, y de esta manera ajustar los modelos para entender qué factores explican mejor los cambios observados. También en todo el proceso incluí validación cruzada tipo Expanding Window, que permite evaluar cómo se comportan los modelos al ir incorporando nuevos datos de forma secuencial. Y finalmente apliqué un análisis de eventos interrumpidos para medir el impacto de cuatro eventos críticos. Existe un crecimiento sostenido desde finales de los años 90 hasta mediados de la década del 2010. Sin embargo, se identifican caídas marcadas, como por ejemplo durante la pandemia de la COVID-19 en el 2020. Estadísticamente la media mensual es de 1.787 permisos, con una mediana de 1.818 y una alta varianza que refleja la dispersión de los datos. Se observa una tendencia similar, con una media de 2.292 edificaciones mensuales y una varianza mucho mayor, lo cual confirma que ambos indicadores representan gran variabilidad, pero que mantienen cierto paralelismo estructural. En esta diapositiva presento los resultados de los modelos univariantes aplicados a series mensuales de permisos y edificaciones con predicciones para el año 2023. Empezamos por la izquierda, donde se muestran los resultados del modelo Hall-Winters aplicados, que aplica un suavizamiento exponencial aditivo. En este caso, como los datos son de conteos, son discretos y presentan alta sobredispersión, realicé una transformación logarítmica antes de modelizar, con el fin de estabilizar la varianza. En los gráficos, la línea azul representa los datos reales, mientras que la línea roja es la predicción generada por el modelo. Para permisos, el MAE fue de 540 permisos, lo que indica que en promedio el modelo se desvía 540 unidades mensuales respecto del valor real. El RMSE penaliza los errores más grandes, fue de 606. Para edificaciones el error es mucho más elevado, 938 edificaciones en MAE y RMSE de 1048, lo cual refleja una mayor dificultad de ajuste en esa serie. A la derecha se presentan los resultados del modelo TSGLM, que es un modelo autorregresivo adaptado para series de conteo con sobredispersión, como es el caso de permisos y edificaciones. Utilicé una distribución binomial negativa y en este caso el MAE fue de 432 permisos y el RMSE de 500. Ambos son mejores que Hall-Winters, y para edificaciones también hay mejora. MAE de 862 edificaciones y el RMSE de 1020. Además, validé los residuos mediante la autocorrelación y la prueba de Humbox, que mostraron una independencia aceptable para estos modelos. Probé múltiples combinaciones de variables macroeconómicas y seleccioné los modelos finales en función de su mejor ajuste estadístico y menor error. Para permisos, el mejor modelo en frecuencia mensual incluyó la tasa de interés activa, el IPCO y las dummies estacionales. Para edificaciones mensuales se repitió esta combinación. En frecuencia trimestral, en cambio, el modelo de edificaciones también incorporó las exportaciones petroleras, ya que mostraron un aporte explicativo adicional.
Todos los modelos fueron del tipo TSGLM con distribución binomial negativa, adecuados para series de conteo con sobredispersión. En todos los modelos seleccionados, realicé pruebas de independencia de residuos, tanto autocorrelación simple, ACF, como el text Box. Los gráficos muestran la comparación entre tres líneas. En negro tenemos el comportamiento histórico previo a la intervención, en rojo los valores reales después de la intervención y en azul el contrafactual estimado, es decir, lo que habría ocurrido en ausencia del evento. En los modelos mensuales de permisos se observa un efecto claramente positivo. Los modelos sin variables exógenas estiman un AT, que es el efecto promedio de la intervención, superior a los 1000 permisos adicionales por mes, mientras que al incluir variables como la tasa de interés activa o el IPCO, el efecto se reduce levemente pero sigue siendo estadísticamente significativo. Esto sugiere que la dolarización reforzó la confianza y la inversión, favoreciendo un aumento sostenido en la actividad constructiva. En frecuencia trimestral, los resultados apuntan en la misma dirección, con un aumento estable de régimen monetario y efectos significativos, aunque algo más suave, debido a la agregación temporal. En cuanto a edificaciones, el modelo más robusto estima un ATE de 1.417 edificaciones adicionales por mes y un efecto relativo que indica que la actividad prácticamente se duplicó tras la dolarización, con un incremento del 123%. Al incluir variables como IPCO y activa, los efectos se mantienen. En frecuencia trimestral se observan mayores efectos relativos, con un aumento de hasta el 139% y un impacto acumulado estimado en 432.000 edificaciones durante el periodo posterior. Visto la crisis financiera global del 2008, este nos indica que tuvo un impacto más moderado y menos concluyente en la actividad constructiva. En los modelos mensuales de permisos, el ATE estimado sin variables exógenas fue de 262 permisos adicionales por mes, pero con un intervalo de confianza del 95%, que va entre menos 448 a 942, lo que incluye el cero y valores negativos. Dado que los intervalos de confianza abarcan el cero, no hay evidencia estadística suficiente para afirmar que la crisis del 2008 tuvo un efecto significativo sobre la serie analizada. En el caso de las edificaciones, el modelo sin exógenas estimó un ATE de 322 edificaciones adicionales por mes, pero nuevamente con un intervalo que abarca valores negativos hasta positivos. Los modelos trimestrales reflejan la misma falta de evidencia sólida, con intervalos de confianza muy amplios que no permiten confirmar un cambio estructural claro. Los porcentajes de meses y trimestres fuera de banda son mucho más bajos que en el caso de la dolarización. Esta falta de contundencia puede explicarse por el contexto propio del Ecuador, aunque la crisis global aunque la crisis global del 2008 afectó a muchos países, su transmisión al Ecuador fue atenuada por factores como la propia dolarización vigente o el aislamiento relativo del Ecuador al sistema financiero internacional, políticas contracíclicas implementadas por el gobierno de ese periodo. Si bien la crisis global afectó, como digo, no se evidencia un cambio estadísticamente claro en la evolución de los permisos o en las edificaciones. A través del análisis de los eventos interrumpidos, los modelos permiten observar un impacto positivo y significativo, especialmente en las edificaciones mensuales, donde se estima un ATE de aproximadamente 950 edificaciones adicionales por mes. Este resultado es estadísticamente significativo, ya que los intervalos de confianza no incluyen el cero. El efecto acumulado estimado supera las 88.000 edificaciones y representa un incremento relativo del 57% respecto al escenario contrafactual. En frecuencia trimestral, aunque se observa una magnitud de ATE aún mayor, el intervalo de confianza se ensancha e incluye el cero cuando se incorporan variables macroeconómicas. En cuanto a los permisos de construcción, los modelos también estiman un efecto positivo, aunque más débil y menos concluyente. Los intervalos de confianza para modelos mensuales con y sin exógena son amplios y cruzan el nivel del cero. Una explicación posible es que el terremoto activó programas públicos de reconstrucción, donde un único permiso podría estar asociado a múltiples edificaciones, sobre todo en el caso de viviendas sociales gestionadas por el Estado.
También es probable que se hayan emitido permisos agrupados o retroactivos para procesos de regularización y reconstrucción de viviendas preexistentes, lo cual explicaría un mayor aumento de edificaciones respecto a los permisos. Este patrón se alinea con las políticas públicas de la época. El gobierno ecuatoriano destinó más de 1.200 millones de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas. Más de 34.000 incentivos fueron entregados solo en el ámbito de la vivienda, y estas medidas no solo impulsaron la actividad constructiva formal, sino que también podrían haber incentivado a la formalización de aquellas edificaciones que sean informales a través del registro catastral. El último evento analizado es la pandemia de la COVID-19, que comenzó en marzo del 2020 y generó un impacto global y sin precedentes. En el caso del sector de la construcción en Ecuador, los efectos fueron inicialmente negativos, especialmente en los meses de confinamiento. En los gráficos podemos observar una caída abrupta de los valores reales, representados en rojo, justo después del inicio de la pandemia, en comparación con el escenario contrafactual, proyectado en azul. Tanto en permisos como en edificaciones mensuales, los proyectos estiman valores negativos del ATE, lo que indica una reducción en la actividad constructiva. Sin embargo, dado que los intervalos de confianza abarcan el cero, no hay evidencia estadística suficiente para poder afirmar que la pandemia tuvo un efecto significativo sobre la serie analizada. Esta falta de significancia puede explicarse por la alta volatilidad del contexto pandémico, los efectos transitorios de las restricciones sanitarias y la posterior recuperación parcial del sector. También influye el hecho de que el análisis posterior a la intervención es más corto que en eventos anteriores. Otro dato a tener en cuenta es que el porcentaje de periodos fuera de bandas de predicción fue bajo, mientras que los errores de predicción como el MAPE fueron elevados en muchos modelos, reflejando la dificultad para anticipar el comportamiento del sector en un contexto tan incierto como el de la pandemia. Para finalizar, comentar que actualmente me encuentro desarrollando el análisis por subconjuntos, centrándome en categorías con mayor representatividad como la obra nueva y el uso residencial. Estas conclusiones serán actualizadas en la versión final. Eh, Quedo a la espera de vuestro feedback y muchas gracias.